Hola mundo, soy Carla Angola, esto es La Última y nuestro invitado de hoy, porque vamos a tener un programa especial, es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido, gracias por aceptar siempre. Voy a hacer una pausa y ya regreso con Antonio de la Cruz en unos segundos nada más. Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends, nuestro invitado en este programa especial. Profesor, sabes que siempre, cada vez que hay una decisión de la administración de Donald Trump de escalar e insistir, por ejemplo, en la revocación del TPS, aun cuando un juez les diga que defiende los derechos de los beneficiados por esta protección temporal. Eso ya pasó. Luego el gobierno de Estados Unidos apeló, pierde la apelación y lo que hace esta semana es que lo escala a la Corte Suprema. Ahora quedará a ver si la Corte Suprema acepta discutir este asunto. Y si lo hace, bueno, ¿cuál es la decisión que toma? Quizás en unas 3 semanas, ¿no? Sobre si acompañar los argumentos del gobierno sobre seguridad nacional y protección de la frontera, aunque muchos no entienden por qué esto tendría que ver con protección de la frontera si los 600.000 venezolanos ya estaban aquí. Y por otra parte, bueno, obvio saber si va a ser la Corte Suprema de alguna forma pues tan firme como lo ha sido con la ley de enemigos extranjeros cuando puso en pausa la posibilidad de que se deportara a un grupo adicional de venezolanos a esa cárcel en El Salvador. Ahora esto acompañado de un juez en Georgia diciendo que sí, que ya es de fondo la discusión, no es una medida cautelar, sino que de fondo dice no se puede utilizar la ley de enemigos extranjeros para la deportación. Lo que te quiero decir es que los venezolanos no comprenden cómo, ayer por ejemplo, la vocera del Departamento de Estado aquí nos decía que es una política clara de no reconocimiento al régimen porque implica un problema, un riesgo para la seguridad nacional de este país y de la región, que además está vinculado al narcotráfico, que además se roba una elección, que oprime a la población venezolana y después tú tienes la respuesta, aunque tú tengas que ir en coordinación con tu política de América Primero y de cierre de la frontera y de deportación masiva, cómo tú envías a las manos, a las garras de ese régimen a los venezolanos que en principio por el TPS protegidas porque allí no están las condiciones para que ellos estén seguros. ¿Cómo lo explicarías tú? Una manera muy sencilla. El TPS llegó para quedarse. Yo no creo que tengamos temores de que en la Corte Suprema de Justicia vaya a haber una decisión distinta, porque el TPS es un vehículo que se utiliza desde el punto de vista para tu estatus legal. Uh -huh. Y las pruebas están. Es difícil. O sea, es cierto que la administración Trump va a llegar hasta el final porque es una de las líneas que él tiene de acción en términos de la seguridad interna a través del control migratorio. Y él sostiene la administración de que con Biden hubo una frontera donde permitió que llegara una serie Uh de -huh. individuos que no permiten garantizar la seguridad en Estados Unidos. Pero con el TPS, ahí están dadas todas las condiciones, como tú lo acabas de señalar, está tipificado y por lo tanto la decisión para mí, o sea, estoy adelantándome y habría que esperar, pero por lo que uno conoce y ha visto con lo que pasó con el TPS, con los salvadoreños que han estado usándolo por muchos años, o sea, aquí va a seguir buscando la administración Trump cómo poder que esos venezolanos que tienen hoy un estatus con el TPS, poder ver cómo debilitar esa posición. Y creo que le va a costar mucho. Van a tener que aceptarlo y vivir con esa realidad para no seguir mostrando que con el Poder Judicial es un enfrentamiento, porque si confronta al Poder Judicial, que es independiente, y llega a la Corte y Uh hay -huh. sentencia, Uh -huh. porque puede decir que no lo ve, como tú lo señalaste, y lo manda nuevamente al juzgado inferior, pero ya está tomada la decisión y lo que Claro. va a representar. Entonces es más o menos lo mismo. Entonces, si él sigue confrontando el sistema judicial, ¿verdad? Que es un poder independiente, va a seguir teniendo en ese sentido debilidades porque uno de los ejes
de este país en la democracia es el Pero sistema ¿tú crees judicial. que la Corte Suprema no va a No, acompañarlo en revocar el TPS? no lo va a acompañar porque los argumentos que tiene el TPS están basados sobre una legislación que permite esa figura. Va a ser muy difícil. Ok, eso es importante saberlo, por lo menos ese pronóstico que tú haces, ¿no? Nosotros conversamos con Mario Díaz Balart y él decía que él había propuesto, que se había reunido con la administración para proponerles un mecanismo diferente, que tenía una idea, se le ocurrió una idea, no sé si a través de un DD u otra forma, para darle más, ya no temporalidad, sino estabilidad, permanencia, hacer que los venezolanos quienes ahora están bajo la protección del TPS, que sigue siendo algo temporal, puedan tener una estabilidad y más tranquilidad en ese sentido, pero muchos dudan que esto sea posible, porque si tú estás insistiendo en revocarlo, ¿cómo vas a querer sustituirlo por otro mecanismo que les permita quedarse aquí de manera más relajada? O sea, eso tiene un tiempo de expiración, ¿ok? El TPS, no es que es Ujú. eterno. Eso tiene un tiempo de expiración donde cada venezolano tiene que ver cuándo termina y regularizar su situación con un abogado si quiere seguir en Estados Unidos. Porque definitivamente sí, eso no lo van a extender en términos como venía sucediendo. Ujú. Eso va a caducar el día que corresponde y que tiene ya la fecha. Entonces, aquí lo que corresponde es que cada venezolano busque una ayuda en términos legales para poder, si se quiere quedar en este país, poder quedarse de una manera legal. No, sin duda, eso además es lo que recomiendan todos los abogados, incluso los activistas que están haciendo la demanda. Le recuerdan a los venezolanos que esto siempre fue temporal y que la urgencia de intentar buscar un estatus más estable ha estado allí desde el momento en el que te otorgaron el TPS, ¿no? Eso creo Totalmente. que hasta los migrantes también lo tienen presente. Pero bueno, el tiempo, darles un tiempo más hasta el 2026 no es poco, ¿no? Para poder lograr Sí, esa sí, de estabilidad. acuerdo, de acuerdo. Exacto. Mira, profe, quería de todas maneras, ya hemos visto que se le levanta la sanción a Chevron, hemos visto que hay una regularidad en estos vuelos de deportación, la verdad. Ya no hemos visto más envíos a El Salvador, pero no sabemos si de alguna manera van a poder darle un giro a esta decisión del juez de Georgia, aunque es de fondo, para seguir haciéndolo, aunque la Corte Suprema se los puso en pausa. No sé si va a haber ahí una intensidad, una terquedad como para intentar buscar enviar más venezolanos allí o más inmigrantes sin estatus de otras nacionalidades a El Salvador. No sé si tú ves que esto ya, con la polémica que se ha armado en tribunales y en la discusión pública, esto ya quizás también a la administración Biden podría querer pasar la página. A la administración Trump. Perdón, a la administración Trump. Querrían ellos pasar la página y no insistir en enviar más migrantes a El Salvador. Hay un término que Trump utilizó y ahí, bien, para poder tener ese tipo de acción, Ujú. es que él a lo que catalogó como organización terrorista, ¿verdad? Puede aquel que sea y esté vinculado a alguna de estas organizaciones terroristas, que es una lista que hay donde está el Tren de Aragua, y le pueda demostrar que es miembro de esa banda, puede terminar en el SECOT sin ningún problema. Porque recordemos cuando las Torres Gemelas, el ataque a las Torres, fue declarado Al Qaeda y todo, una serie de movimientos islamistas como terroristas y muchos de ellos terminaron en Guantánamo. Casi la gran mayoría que tenía alguna relación con esas organizaciones terminaban en Guantánamo. Entonces, si tenemos esa referencia, aquellos que sean y que tengan vínculo con, bien sea por financiamiento, por lo que tú quieras, cualquier argumento que pueda demostrar la administración, ellos van a terminar definitivamente en el SECOT, no van a ser extraditados a Venezuela. Entonces, porque ese es uno de los argumentos que utiliza la administración Trump para enviarlo a esa cárcel. También quería consultarte sobre las impresiones que dio en la rueda de prensa de la Secretaría de Prensa en la Casa Blanca, Miller, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Él se refirió al Tren de Aragua, volvió a recordar que Trump en algún momento los vinculó, los asoció, los asemejó a ISIS, bueno, porque son organizaciones terroristas para este país, y también llegó a decir que habían sido enviados aquí para cometer asesinatos, ¿no? Esto de la calificación de terroristas es lo que la gente no termina de comprender, qué repercusión tiene.
porque hay gente que se sorprende y dice, bueno, en otros lugares del mundo, la verdad es que la sola mención de un grupo con esta etiqueta implica una reacción súper brutal, ¿no? Desde el punto de vista de las acciones militares, ¿no? Y siempre hay como una forma en la que se esquiva esto, porque hay quienes dicen en el New York Times, no hay en verdad prueba sobre la planificación del Tren de Aragua de venir a este país a cometer estos actos específicos, si no parecieran casos aislados de militantes de la pandilla que, bueno, tuvieron un encuentro infeliz con personas inocentes y ahí fue cuando se logra perpetrar este crimen, pero no porque haya sido algo sistematizado o un patrón. ¿Cómo lo ves tú? Y la diferencia en que a uno se les etiqueta de terroristas y la manera en la que aborda Estados Unidos o de alguna manera neutraliza a esas organizaciones es diferente a la que utiliza quizás en otros casos como este que mencionamos en esta oportunidad. La administración Trump, para llegar a considerar una organización terrorista, es después de mucha información de inteligencia capturada. Estamos en una guerra de cuarta generación, donde básicamente lo que se hace es que hay cédulas durmientes que han entrado a este país, que se pueden activar en cualquier momento. Pongo el ejemplo nuevamente del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, los árabes que atacaron las torres habían entrado a este país con una visa normal y tuvieron los cursos de aviación que tomaron, por cierto, en la Florida y tal. Y después ejecutaron la orden que le pidió su organización para, ¿verdad?, amenazar y atacar a los Estados Unidos. El hecho de que no veamos acciones de terrorismo actualmente no significa que no sea una célula terrorista, un brazo armado, como lo dijo, ¿verdad?, lo han dicho la administración del régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Si yo envío terroristas islámicos, son mucho más fáciles de detectar que sean latinoamericanos o venezolanos, porque tienen otra condición. Entonces yo creo que yo no voy a dudar de esa calificación que tiene la administración Trump y que el FBI ha sostenido que sí hay conexión con el terrorismo. Entonces, aquellos que entraron, vuelvo a decir, te pongo un ejemplo sencillo que a lo mejor es muy largo para poder entenderlo. Pero me lo explicas entonces a la vuelta de publicidad. Tenemos que hacer una pausa y me explicas esto para entender la asociación del Tren de Aragua con esta calificación de organización terrorista. Regreso con Antonio de la Cruz en breve. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends, nuestro invitado en este programa especial. Profesor, sabes que siempre, cada vez que hay una decisión de la administración de Donald Trump de escalar e insistir, por ejemplo, en la revocación del TPS, aun cuando un juez les diga que defiende los derechos de los beneficiados por esta protección temporal, eso ya pasó. Luego el gobierno de Estados Unidos apeló, pierde la apelación y lo que hace esta semana es que lo escala a la Corte Suprema. Ahora quedará a ver si la Corte Suprema acepta discutir este asunto. Y si lo hace, bueno, ¿cuál es la decisión que toma? Quizás en unas 3 semanas, ¿no? Sobre si acompañar los argumentos del gobierno sobre seguridad nacional y protección de la frontera, aunque muchos no entienden por qué esto tendría que ver con protección de la frontera si los 600.000 venezolanos ya estaban aquí. Y por otra parte, bueno, obvio saber si va a ser la Corte Suprema de alguna forma pues tan firme como lo ha sido con la ley de enemigos extranjeros, cuando puso en pausa la posibilidad de que se deportara a un grupo adicional de venezolanos a esa cárcel en El Salvador. Ahora esto acompañado de un juez en Georgia diciendo que sí, que ya es de fondo la discusión, no es una medida cautelar, sino que de fondo dice no se puede utilizar la ley de enemigos extranjeros para la deportación. Lo que te quiero decir es que los venezolanos no comprenden cómo, ayer por ejemplo, la vocera del Departamento de Estado aquí nos decía que es una política clara de no reconocimiento al régimen porque implica un problema, un riesgo para la seguridad nacional de este país y de la región,
que además está vinculado al narcotráfico, que además se roba una elección, que oprime a la población venezolana, y después tú tienes la respuesta, aunque tú tengas que ir en coordinación con tu política de América Primero y de cierre de la frontera y de deportación masiva, cómo tú envías a las manos, a las garras de ese régimen a los venezolanos que en principio por el TPS protegidas porque allí no están las condiciones para que ellos estén seguros. ¿Cómo lo explicarías tú? Una manera muy sencilla. El TPS llegó para quedarse. Yo no creo que tengamos temores de que en la Corte Suprema de Justicia vaya a haber una decisión distinta, porque el TPS es un vehículo que se utiliza desde el punto de vista para tu estatus legal. Y las pruebas están. Es difícil. O sea, es cierto que la administración Trump va a llegar hasta el final porque es una de las líneas que él tiene de acción en términos de la seguridad interna a través del control migratorio. Y él sostiene la administración de que con Biden hubo una frontera donde permitió que llegara una serie de individuos que no permiten garantizar la seguridad en Estados Unidos. Pero con el TPS, ahí están dadas todas las condiciones, como tú lo acabas de señalar. Está tipificado y por lo tanto, la decisión para mí, o sea, estoy adelantándome y habría que esperar, pero por lo que uno conoce y ha visto con lo que pasó con el TPS, con los salvadoreños que han estado usándolo por muchos años. O sea, aquí va a seguir buscando la administración Trump cómo poder que esos venezolanos que tienen hoy un estatus con el TPS, poder ver cómo debilitar esa posición. Y creo que le va a costar mucho. Van a tener que aceptarlo y vivir con esa realidad para no seguir mostrando que con el Poder Judicial es un enfrentamiento. Porque si confronta al Poder Judicial, que es independiente, y llega a la Corte y hay sentencia, porque puede decir que no lo ve, como tú lo señalaste, y lo manda nuevamente al juzgado inferior, pero ya está tomada la decisión y lo que va a ratificar. Entonces es más o menos lo mismo. Entonces, si él sigue confrontando el sistema judicial, ¿verdad? Que es un poder independiente, va a seguir teniendo en ese sentido debilidades porque uno de los ejes de este país en la democracia es el sistema. ¿Pero tú crees que la Corte Suprema no va a acompañarlo en revocar el TPS? No, no lo va a acompañar porque los argumentos que tiene el TPS están basados sobre una legislación que permite esa figura. Va a ser muy difícil. Ok, eso es importante saberlo, por lo menos ese pronóstico que tú haces, ¿no? Nosotros conversamos con Mario Díaz Balart y él decía que él había propuesto, que se había reunido con la administración para proponerles un mecanismo diferente, que tenía una idea, se le ocurrió una idea, no sé si a través de un DD u otra forma, para darle más, ya no temporalidad, sino estabilidad, permanencia, hacer que los venezolanos quienes ahora están bajo la protección del TPS, que sigue siendo algo temporal, puedan tener una estabilidad y más tranquilidad en ese sentido, pero muchos dudan que esto sea posible, porque si tú estás insistiendo en revocarlo, ¿cómo vas a querer sustituirlo por otro mecanismo que les permita quedarse aquí de manera más relajada? O sea, eso tiene un tiempo de expiración, ¿ok? El TPS, no es que es eterno. Eso tiene un tiempo de expiración donde cada venezolano tiene que ver cuándo termina y regularizar su situación con un abogado si quiere seguir en Estados Unidos. Porque definitivamente sí, eso no lo van a extender en términos como venía sucediendo. Eso va a caducar el día que corresponde y que tiene ya la fecha. Entonces, aquí lo que corresponde es que cada venezolano busque una ayuda en términos legales para poder, si se quiere quedar en este país, poder quedarse de una manera legal. No, sin duda, eso además es lo que recomiendan todos los abogados, incluso los activistas que están haciendo la demanda. Le recuerdan a los venezolanos que esto siempre fue temporal y que la urgencia de intentar buscar un estatus
más estable, ha estado allí desde el momento en el que te otorgaron el TPS, ¿no? Eso creo que hasta los migrantes también lo tienen presente. Pero bueno, el tiempo, darles un tiempo más hasta el 2026 no es poco, ¿no? Para poder lograr Sí, esa sí, de estabilidad. acuerdo, de acuerdo. Exacto. Mira, profe, quería de todas maneras, ya hemos visto que se le levanta la sanción a Chevron, hemos visto que hay una regularidad en estos vuelos de deportación, la verdad. Ya no hemos visto más envíos a El Salvador, pero no sabemos si de alguna manera van a poder darle un giro a esta decisión del juez de Georgia, aunque es de fondo, para seguir haciéndolo, aunque la Corte Suprema se los puso en pausa. No sé si va a haber ahí una intensidad, una terquedad como para intentar buscar enviar más venezolanos allí o más inmigrantes sin estatus de otras nacionalidades a El Salvador. No sé si tú ves que esto ya, con la polémica que se ha armado en tribunales y en la discusión pública, esto ya quizás también a la administración Biden podría querer pasar la página. A la administración Trump. Perdón, a la administración Trump. Querrían ellos pasar la página y no insistir en enviar más migrantes a El Salvador. Hay un término que Trump utilizó y ahí, bien, para poder tener ese tipo de acción, es que él a lo que catalogó como organización terrorista, ¿verdad? Puede aquel que sea y esté vinculado a alguna de estas organizaciones terroristas, que es una lista que hay donde está el Tren de Aragua, y le pueda demostrar que es miembro de esa banda, puede terminar en el SECOT sin ningún problema. Porque recordemos cuando las Torres Gemelas, que el ataque a las Torres, fue declarado Al Qaeda y todo, una serie de movimientos islamistas como terroristas, y muchos de ellos terminaron en Guantánamo. Casi la gran mayoría que tenía alguna relación con esas organizaciones terminaban en Guantánamo. Entonces, si tenemos esa referencia, aquellos que sean y que tengan vínculo con, bien sea por financiamiento, por lo que tú quieras, cualquier argumento que pueda demostrar la administración, ellos van a terminar definitivamente en el SECOT, no van a ser extraditados a Venezuela. Entonces, porque ese es uno de los argumentos que utiliza la administración Trump para enviarlo a esa cárcel. También quería consultarte sobre las impresiones que dio en la rueda de prensa de la Secretaría de Prensa en la Casa Blanca, Miller, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Él se refirió al Tren de Aragua, volvió a recordar que Trump en algún momento los vinculó, los asoció, los asemejó a ISIS, bueno, porque son organizaciones terroristas para este país, y también llegó a decir que habían sido enviados aquí para cometer asesinatos, ¿no? Esto de la calificación de terroristas es lo que la gente no termina de comprender qué repercusión tiene. Porque hay gente que se sorprende y dice, bueno, en otros lugares del mundo, la verdad es que la sola mención de un grupo con esta etiqueta implica una reacción súper brutal, ¿no? Desde el punto de vista de las acciones militares, ¿no? Y siempre hay como una forma en la que se esquiva esto, porque hay quienes dicen en el New York Times, no hay en verdad prueba sobre la planificación del Tren de Aragua de venir a este país a cometer estos actos específicos, si no parecieran casos aislados de militantes de la pandilla que, bueno, tuvieron un encuentro infeliz con personas inocentes y ahí fue cuando se logra perpetrar este crimen, pero no porque haya sido algo sistematizado o un patrón. ¿Cómo lo ves tú? Y la diferencia en que a uno se les etiqueta de terroristas y la manera en la que aborda Estados Unidos o de alguna manera neutraliza a esas organizaciones es diferente a la que utiliza quizás en otros casos como este que mencionamos en esta oportunidad. La administración Trump, para llegar a considerar una organización terrorista, es después de mucha información de inteligencia capturada. Estamos en una guerra de cuarta generación, donde básicamente lo que se hace es que hay cédulas durmientes que han entrado a este país, que se pueden activar en cualquier momento. Pongo el ejemplo nuevamente del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, los árabes que atacaron las torres habían entrado a este país con una visa normal, y tuvieron los cursos de aviación que tomaron, por cierto, en la Florida y tal. Y después ejecutaron
la orden que le pidió su organización para, ¿verdad?, amenazar y atacar a los Estados Unidos. El hecho de que no veamos acciones de terrorismo actualmente no significa que no sea una célula terrorista, un brazo armado, como lo dijo, ¿verdad?, lo han dicho la administración del régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Si yo envío terroristas islámicos, son mucho más fáciles de detectar que sean latinoamericanos o venezolanos, porque tienen otra condición. Entonces yo creo que yo no voy a dudar de esa calificación que tiene la administración Trump y que el FBI ha sostenido que sí hay conexión con el terrorismo. Entonces, aquellos que entraron, vuelvo a decir, te pongo un ejemplo sencillo que a lo mejor es muy largo para poder entenderlo. Pero me lo explicas entonces a la vuelta de publicidad. Tenemos que hacer una pausa y me explicas esto para entender la asociación del Tren de Aragua con esta calificación de organización terrorista. Regreso con Antonio de la Cruz en breve. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, nos acompaña a esta hora. Estábamos hablando de esa diferencia en la calificación a ISIS como terrorista o la calificación al Tren de Aragua como organización terrorista, pero tú nos planteabas que solo se podría llegar a una conclusión así después de una investigación muy exhaustiva en el que no necesariamente es que ellos ahora estén cometiendo actos terroristas, pero es la sospecha de que podrían incluso organizarse o estar ya dentro del territorio estadounidense para tener ese plan en un futuro próximo, profe. Y nos ibas a poner un ejemplo. Fíjate, esas organizaciones también sirven para lavado de dinero, para enviar, para capturar fondos también, porque tienen que financiar el acto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos cómo fue este proceso. Es un proceso en el que se abren las cárceles y los colocan en América Latina y en Estados Unidos. Los vuelos de Conviasa llegan a México tranquilamente y después transitan la frontera y entraban. O sea, eso sucedió. O sea, y es la forma como sucedió. ¿Qué ocurre? Que ellos también, y lo vimos en Colombia, ellos también tienen los negocios de trata de gente, de las mujeres, ¿verdad? En la parte del trabajo sexual, que en Colombia es muy fuerte, y en trata de niños, en una serie de negocios en ese sentido. Entonces, conociendo la idiosincrasia nuestra venezolana, un primo, un amigo que estuviese aquí en Estados Unidos, que vino por un mecanismo de llegar a México y traspasado, le preguntan, ¿y quién te pasó? No, fulanito de tal. Ah, bueno, entonces se ponen en contacto, pero ahí queda el pasar la frontera. Si tú mal no recuerdas, porque el número que yo manejaba estaba en $8,000 a $10,000 para poder pagar para que te pasaran la frontera que se les pagaba a los coyotes mexicanos. Yo creo que ese espacio lo ocupó el Tren de Aragua, ¿okay? Trayendo gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo una deuda con el Tren de Aragua. O sea, con un miembro, pues no necesariamente el Tren de Aragua, sino con alguien que está vinculado al Tren de Aragua, a quien yo tengo que pagarle. Yo hago la asociación el uso de las mujeres en Colombia porque es la manera como la extorsionan, la ponen a trabajar y le quitan los pasaportes y tienen que pagarle a ellos. Entonces yo creo que aquí ese número tan alto que hemos visto, no es porque sean a lo mejor miembros formados no, pero están financiando una organización terrorista en términos cuando transfieren, ¿verdad?, el dinero para pagar el viaje que hicieron. Entonces, esa vinculación, tú estás financiando una organización terrorista. Entonces, es lo que genera que podamos ver, y entonces tú dices, pero hay fulanito de tal, sí, pero habría que buscar e indagar más, porque eso no ha habido, eso no es público, es una manera como yo me explico que haya tanto vinculación con esa organización. Espérate allí. Entonces lo que tú nos quieres decir es que para Estados Unidos, cuando hace una calificación a una organización criminal como esta, el Tren de Aragua. Terrorista. De terrorista, sí, a esta organización de terrorista, cuando los califican así, entonces todo aquel quien opere de manera directa o indirecta, aún siendo víctima, una víctima que, por ejemplo, cruzó la frontera y le tuvo que pagar a un miembro del Tren de Aragua $5,000, $8,000 para que le permitiera pasar, hasta ese punto de la cadena llega la investigación de las agencias en Estados Unidos y esa persona podría terminar siendo vinculada con el Tren de Aragua y correr con las consecuencias incluso hasta de una deportación. Porque está financiando una organización terrorista. Increíble.
Yo creo que eso es lo que a mí me ha explicado ese gran volumen de venezolanos que por venir a los Estados Unidos, al sueño americano, no importa quién era el que lo iba a pasar y no investigó un poco más lo que eso llevaba. ¿Okay? Porque lo veo, yo me lo expliqué por las muchachas que se han llevado a Colombia, que le ofrecen un trabajo y al llegar a Colombia no dejan, no es un trabajo. Bueno, es un trabajo, pero para ellos, Sí. ¿okay? De explotación. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo? Entonces, claro, y es muy normal en nuestra idiosincrasia. ¿Con quién te ayudaste? Fulanito y tal. Y yo hice el contacto y el tipo, claro, vente hasta acá y tal, y yo te paso. Pero quedó una deuda, porque yo no creo que ninguno de esos que cruzó frontera tenía $8,000, $5,000 para pagarle. Quedó comprometido en que iba a trabajar para pagarle. Y esas transferencias son registradas públicamente, por mucho, a menos que lo haya hecho en cripto. Pero no creo que usaron cripto, yo creo que usaron transferencias en el sistema bancario americano. Te tengo que preguntar porque siempre está la duda de si hay una reserva que pudiera ser legal por parte de la administración Trump de no decirte por qué razón específica alguien pudo haber sido vinculado al Tren de Aragua, porque cruzó la frontera y entonces era una víctima y él lamentablemente era el coyote era un miembro del Tren de Aragua y esta persona se comprometió y le fue pagando poquito a poquito, le hizo transferencias a una persona que está ahora dentro de una organización terrorista para los Estados Unidos, o era el que estaba alquilándole la casa, o era el que estaba en una fiesta con esa persona sin saber que estaba quizás en una fiesta de miembros del Tren de Aragua, o era el peluquero, o era, quién sabe, o la novia. Y esto de no precisar, porque hay personas quienes dicen, bueno, aquí es un delito y es delito y punto, tener un DUI o cometer un asesinato. Lo que pasa es que hay una escala muy distinta, ¿no? De un homicidio premeditado a una persona quien se tomó 2 tragos y se sentó detrás del volante y lamentablemente la policía, bueno, gracias a Dios, porque si no esa persona pudo haber causado un accidente, o sea, sin disculparlo, ni uno ni el otro, pero obviamente hay diferentes niveles de gravedad. Pero claro, hay personas quienes se preguntan por qué una persona con DUI, que podría ser un delito menor, tendría que terminar en la misma celda de un asesino como estos ya, además vinculados a la extorsión y todo esto que hemos hablado de trata y de otro tipo de delitos. Entonces, la no posibilidad de tener el por qué o qué delitos aplican aquí como para que tú puedas terminar en una cárcel de máxima seguridad es quizás lo que ha generado más polémica en este país. Porque cuando te califico terroristas, un terrorista, la condición es distinta. Por eso cuando señalaste la parte criminal, una banda criminal no tiene el mismo trato de un terrorista. Un terrorista es una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si lo quieres asociar por trauma, el 11 de septiembre no se olvida porque fue por una organización terrorista. Entonces, lo mejor es cortar por los sanos. Tú tienes vinculaciones, tú opinas, para afuera y te vas. O sea, ahí no le aplican los mismos derechos que tienen. Si fueran una organización criminal, tienen mucho más derechos que siendo una organización terrorista. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hizo el juez fue decir, ok, tú tienes el derecho de haber nombrado y dicho que son terroristas, pero al final vas a tener que demostrar, va a tener que tener un juicio esa persona para que pueda demostrarse de que sí es terrorista. Eso fue lo que abrió el juez, que la administración no quiere porque no es la práctica común cuando eres declarado terrorista. No, clarísimo. ¿Tengo que hacer la pausa? ¿Sí, muchacha? Ok, voy a hacer la pausa, profe, y ya regreso porque me encantaría pasearme por los artículos que has escrito en el tiempo reciente, como para entender también un poco esta política o la explicación que tú le encuentras a estas políticas de los aranceles y la repercusión que tendría, que algunos creen que le da una ventaja a China y tú más bien lo ves como un escenario más bien difícil para ellos. Lo has escrito en una frase que creo que resume tu posición y es que China se enfría, que su industria de manufactura pues acabaría de entrar ahora en una contracción. Esto y más con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, en unos segundos nada. El profesor Antonio de la Cruz nos acompaña en esta parte del programa. Has escrito varios artículos sobre lo que podría estar ocurriendo en China después de esta política de aranceles y lo comparaste con la pandemia. En ese momento, cuando Estados Unidos descubrió cuánto dependía de China para muchos aspectos, incluso
de la cadena de distribución. Pero ¿crees que ahora es distinto? ¿Nos puedes explicar por qué? Porque tú recuerdas las palabras de Trump cuando él decía que los aranceles solo querían proteger el empleo, de alguna manera proteger el alma del país, que eran los aranceles el cambio para devolverle a América la riqueza y la grandeza, pero la gente sigue yendo al mercado y todavía no nota el impacto del que se ha hablado sobre la inflación. El precio de un cartón de huevos sigue siendo el mismo desde hace varios meses. Es decir, el impacto que de verdad al ciudadano americano de a pie le importa y por el cual eligió a Donald Trump por la promesa de una economía pujante, de bonanza, todavía no se percibe. ¿Tú crees que este es un sacrificio que se va a poder notar después? Porque él habla de cambios en el ahora y la gente no lo percibe de esa manera tan contundente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí primero tenemos un presidente, ¿verdad?, donde es narcisista, hay que reconocerlo, e individualista. Entonces él tiene un estilo para poder enfrentar y decir las cosas muy pensando en él. Y eso genera en que la comunicación que él tiene genera en algunos casos rechazo. Pero ¿qué pasa? Estamos ahorita en un momento donde hay que verlo esto desde el punto de vista político, no solamente económico. Entonces estamos en un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos dijo: nosotros no podemos seguir sosteniendo este modelo en la que China obtiene los beneficios de un país subdesarrollado y ha desarrollado toda esa industria a costa de la industria estadounidense, porque al final vamos a quedar en manos de ellos. Y por eso que la pandemia despertó, porque si dependíamos de una mascarilla, que es lo más sencillo que hay, bueno, entonces tengo que depender del ala del avión, de la bala, del cohete que vamos a usar, de todo, porque China ha montado un desarrollo, ¿verdad?, un crecimiento altísimo desde los años 80 hasta ahora, basado sobre las ciudades. Él urbanizó la China 20 millones de habitantes anualmente, construyó 2 Nueva York anualmente y todo eso demandaba un gran consumo. Entonces montaron las grandes industrias y todo eso vino y, por supuesto, los capitales estadounidenses se trasladaron allá y eso generó. Pero, sin embargo, él fue desarrollando su propia industria y eso le fue generando. Y tiene una posición proteccionista. No entran los productos estadounidenses en China. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con Trump? Trump dijo: es el momento de poder detener a China en términos de su dominio del mundo, porque China apunta que en 2030 es la gran potencia militar, económica, tecnológica del mundo. Entonces, esto vas a depender de China. Entonces, pero espérate allí, perdona que te interrumpa, pero es que hay quienes dicen, en todo este tema de los aranceles, el que va a sacar ventaja es China. No, para ¿Por qué nada. no? Tú piensas, tu teoría es distinta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice él? Entonces, ¿qué hace? Bueno, además de tener una racional detrás de los aranceles en términos de que le ponen aranceles los demás países y Estados Unidos tiene un arancel muy bajo. Entonces él dice: ¿cómo detenemos eso? Bueno, a China hay que ponerle aranceles muy altos. Y además él lo puso en su primer gobierno. Él le puso aranceles a China. Y y Biden no se los quitó. O sea, para que veamos que sí funciona. Entonces, pero lo que pasa es que ahora lo confronta y dice: ok, yo tengo que proteger la industria nuestra, la industria americana. Por eso él dice Make in America, porque tiene que protegerla para poder enfrentar. ¿Y qué hace? Dice: bueno, para tú entrar aquí a Estados Unidos tienes que pagar igual para poder yo competir y no dejarte entrar. Y aquí lo que disparó todo esto fueron las tecnologías, porque cuando vemos la manufactura así del acero y de tal, se puede manejar, eso no tiene un impacto, pero cuando vimos que TikTok era mejor que Instagram, que lo usa más gente, cuando vemos que Temu, que es la China, es más fuerte que Amazon, y cuando vemos que los carros también son mucho más avanzados que los de aquí, entonces, ¿qué dijeron? No, y también con todo lo que tiene que ver con todas las aplicaciones y todo, dijeron: no, que va. Y mi tecnología no puede entrar a China, la de ellos sí puede entrar a Estados Unidos. Dijeron: no, esto hay que hacer un corte y volver. Y vamos a ir, Carla, vamos a volver a tener bloques económicos.
como sucedió en la Guerra Por eso es Fría. que tú dices que el derrumbe se derrumba la globalización. Y claro, porque vamos a un nuevo orden ya. Entonces, como hubo con la Unión Soviética, que estaban todos los países satélites de la Unión Soviética, ¿verdad? Que tenían una vida propia, no tenían buena calidad de vida, y estaba todo el mundo de Occidente que vivía en otras condiciones. Bueno, vamos a ir a bloque. Entonces aquí las decisiones las van a tener que tomar los países. O me alineo a China para que me elimine mi industria interna y yo dependa de ella, o me alineo a los Estados ¿Y por Unidos. qué no preferir a China y más bien elegir a Estados Unidos? Porque China te somete, China es comunista, China no cree en el Estado de No, no, me Derecho. refiero a la relación comercial, que es más ventajoso para el resto de los países, incluso para los países de América Latina. Es que el comercio lo que hace es que te somete. Al yo tener toda tu industria, ¿verdad? Tú dependes de mí y yo te voy a empezar ahí en ese momento a tener un sometimiento que no vas a poder decir que no. Por eso el Claro, peligro pero en de... algún momento Estados Unidos, no sé si tú asocias con esa responsabilidad a Clinton, pero hay una responsabilidad, porque si tú mudas todas las empresas de Estados Unidos a ese país, ellos copiaron toda la tecnología y ya después ni siquiera necesitaban que esas empresas estuvieran dentro de China, ya sabían cómo hacerlo en todo caso. Ahí hubo un error estratégico por parte de la administración pensando que un bienestar económico iba a generar una apertura política, pero los chinos no hicieron eso. Los chinos lo que se aprovecharon de ese error estratégico, montar todo eso, lo que tú acabas de decir, pues montar todo y convertirse en realmente un emporio. Entonces, yo me he planteado cuando me dicen, yo digo, ¿ustedes creen que Europa se va a alinear con China? No, no se puede alinear con China porque perdería muchas de sus empresas, ¿verdad? Canadá, es lo que lo tenemos al lado. Canadá se va a alinear con China. Si tuvo un conflicto hace poco por la hija de Huawei, cuando tuvo que pasarla y le pusieron a ellos presos allá. No se va a alinear, se va a alinear y ahí es donde yo pongo la personalidad de Trump. Si Trump no tuviera esa personalidad, todo el mundo entendería que estamos en un momento donde hay que entrar un nuevo orden. Y en ese sentido, formar un bloque. O sea, la gente, cuando el primer gobierno de Trump se hablaba de desenganche, de decoupling con China, que lo está haciendo ahora, y la administración Biden dijo, no, de-risking, vamos a manejar los riesgos. No, aquí es un desacople de China. Es cierto, va a traer consecuencias, pero si lo vemos en términos de bloque, con la experiencia del pasado entre el bloque comunista de la Unión Soviética y el bloque capitalista, Europa y Estados Unidos y América y en la misma parte, una gran parte de África, podemos entender que allí hay oportunidades. Y por eso es que Trump está empujando en este sentido esta lucha. Y tiene que hacerlo en este momento, porque sabemos que el próximo año, en noviembre, tiene elecciones de medio término y que iba a ser más difícil. En este momento puede avanzar con todo esto, porque si al lograr los acuerdos con todos los países que está buscando, ¿verdad? Que empiezan a darse los acuerdos de aranceles, que estoy hablando. Entonces él empieza y baja los impuestos y empieza a generar una economía que se reactive porque tuvo una contracción en el primer trimestre y no puede permitir otra. Y empieza a poner dinero en el bolsillo de los Estados Unidos, él consolida su modelo. Tú le estás apostando a que eso él lo pueda materializar, a que Yo le le va a salir apuesto, bien la jugada. yo le apuesto porque de otra manera, Carlos, China, vamos a depender de China. Si el modelo que está planteando hoy Trump fracasa, nosotros a la vuelta de 2, 3 años, porque esto se aceleró, vamos a depender mucho de China. Y eso yo creo que es más perjudicial en términos de la libertad, la democracia, los valores de Occidente, el Estado de Derecho, porque eso no existe en China. China no entiende esa parte. O sea, ellos tienen otro modelo, otra visión de cómo manejar el control social. No hay dos derechos humanos, ¿verdad? Ellos controlan, y además, ¿qué hacen ellos? Que con sus empresas, por eso que están fuera, si hay pérdida, el Estado los subsidia. Aquí si hay pérdida y no tienes más capital, la empresa quiebra, o sea, no es proporcional. Cuando aquí se habla que, bueno, sí es cierto, pero es que en China el Estado financia esas empresas que quiebran. Sí. Entonces, no es una competencia legítima.
a mí se me alarmó. Nos quedan 30 segunditos. Bueno, a mí me alarmó algo siguiente. Están entrando los productos chinos muy fuertes en Venezuela. Están afectando a los productos que hace Polar. Vamos a ver que Polar va a salir de Venezuela muy pronto. Yo le estoy dando 1 año, 2 años, si no cambia Maduro en el poder. Wow. O sea, ese es el impacto que ves, por ejemplo, en el país, dentro de Venezuela, en este momento. Claro, porque eso fue lo que pasó aquí, Sí. con las acerías y todo, cuando entraron, lo desplazaron todo, porque te entran con bajos costos. Ya la gente lo que está comprando es el ACE, o bueno, lo que era ACE, el equivalente en China, para lavar, y están comprando las sodas, las Coca-Cola, las están comprando las chinas. Entonces empiezas a desplazar el producto, y ellos, en Venezuela, el Estado no va a financiar a Polar por las pérdidas. No produce, no tiene los costos. Bueno, tienen que empezar a cerrar líneas de producción. Profe, de verdad. Entonces yo prefiero vivir con el capitalismo. No, claro, sin duda alguna. Profe, muchísimas gracias por hacernos este análisis tan completo de varios temas que queríamos discutir contigo, sobre el que casi nunca hay tiempo para de manera reposada poder digerirlos mejor. Así que gracias por haber estado con nosotros todo el programa para lograrlo. Muchas gracias, Carla, por la invitación siempre.